Hola compañeros, alumnos y alumnas de la materia de etnografía y método endógeno. En este video vamos a ver todo lo referente a la clase sobre etnografía musical. Ante la imposibilidad de hacerlo de manera presencial, vamos a ver lo que es la etnografía musical en esta pequeña presentación. Y bueno, habrán de encontrar también una pequeña tarea muy sencilla, como la de la semana pasada de etnografía de género, eh, a realizar, que íbamos a realizar el viernes que tampoco por cuestiones de salud no pude estar presente. Pero bueno, vamos a iniciar con la presentación sobre etnografía musical. Bueno, primero vamos a ver los métodos que le anteceden a la etnografía musical y cómo se ha desarrollado a través del tiempo. Bueno, la etnografía musical es una rama del estudio académico de la música, junto con la musicología comparada y junto con la musicología histórica. Es un área que continuamente ha buscado redefinirse, ya que su juventud no le ha permitido consolidarse de manera definitiva dentro del estudio de la cultura y la música. Como bien sabemos, en los estudios antropológicos se desarrolla a partir del estudio comparativo de los lenguajes musicales, sobre todo los lenguajes musicales no occidentales, los fuera de Europa. Por lo tanto, la etnografía musical se convierte en un método para acercarse al estudio de todo tipo de música. Ahora bien, vamos a ver ahora cuál fue el antecedente más inmediato de la etnografía musical. Antes de que apareciera la etnografía musical en 1950, podemos hablar de musicología comparada. No es propiamente etnografía musical, pero es el antecedente más inmediato. Bueno, surge, como todos los estudios antropológicos, del interés por lo exótico, por lo primitivo, sobre todo por las músicas y las tradiciones musicales acústicas orientales. Estas descripciones de esas culturas en el aspecto musical son descripciones fuertemente influidas por actitudes colonialistas del periodo, es decir, vamos a ver qué música tienen estas culturas subdesarrolladas, ¿sí?, desde el punto de vista occidental, que no han logrado un desarrollo superior como se creía hasta entonces, en términos de compararlo con la música clásica o con el jazz, por ejemplo. Se creía que la música extranjera era una música inferior, lo cual pues no es cierto, ¿no? Bueno, ¿cómo nace la musicología comparada? Entre 1880 y 1885 aparecen los primeros desarrollos científicos, pero aparecen a partir de que se inventa el fonógrafo, y el fonógrafo lo que va a permitir es grabar el sonido. Al grabar el sonido, obviamente la música, que era un ámbito pues de interés al cual no se podía tener acceso, ¿sí?, porque no existían grabaciones, sino que había que estar en el contexto para escucharla. Esto es lo que hace que nazca la musicología comparada, ¿no? Ahora bien, hay un personaje que va a ser central en el desarrollo de la musicología comparada y posteriormente en la etnografía musical. Este señor es Alexander Ellis, y él demuestra que muchos sistemas musicales no fueron fundados en el sistema armónico ni tonal. La música occidental es armónica y es tonal, es decir, se basa en melodías, se basa en ritmos armónicos, melódicos, con tonos, pues, con tonos que tengan esa característica, o sea, que haya una especie de armonía melódica. Sin embargo, Ellis descubre o demuestra que existen muchos sistemas musicales no occidentales que no se basan en este paradigma. Además, demuestra que la música no es un hecho acústico, sino un hecho social. Es decir, no es algo dado en la naturaleza. La música no existe de manera natural. Es construida por consenso entre los miembros de los grupos humanos. Por eso, Ellis es considerado el padre de la etnografía musical. Ahora bien,
el fonógrafo. ¿Qué importancia tiene el fonógrafo como primer instrumento de reproducción musical? Bueno, resulta fundamental para el desarrollo de la disciplina porque hace accesible un nuevo tipo de evidencia, ¿sí? Lo que permite es, digamos, encontrar grabaciones como evidencia de culturas o de expresiones culturales musicales, y ya que hasta entonces solamente se conocía la música extranjera a través de las narrativas de viajeros y a través de instrumentos musicales exóticos, ¿sí? Era la única manera en que se tenía acceso o se conocía la música extranjera. Las grabaciones y los discos de músicas mundiales empiezan a estar disponibles a partir de 1900, es decir, a partir del inicio del siglo XX. Ahora, la tecnología de grabación. La grabación saca a la música de su contexto social, ¿sí? Es decir, la extrae, la abstrae de su lugar del lugar en donde se produce, del contexto en donde se produce, y bueno, decíamos pues que antes del surgimiento de la grabación, si se quería escuchar música, había que entrar en el contexto cultural donde se realizaba, cosa que no era sencilla, ni todo mundo lo podía hacer, desde luego, incluso en una misma cultura. Esta abstracción del contexto sociocultural va a transformar el papel de la música en el siglo XX, particularmente la música popular, ¿no? Que empieza a tener ya mucha representación a partir de las grabaciones, ¿no? Ahora, hay una escuela en Berlín, la Escuela de Música Comparada de Berlín, que también va a tener, digamos, una importancia capital en el desarrollo de la etnografía musical. Surge en la primera mitad del siglo XX. Los miembros se interesaron en las teorías de la estructura musical acústica y además la escuela va a constituir el primer acercamiento científico a la psicología musical. Hasta entonces no existía ningún estudio sobre la psicología musical, es decir, ningún acercamiento a los aspectos emocionales de la psicología y los aspectos terapéuticos, etcétera, que ahora conocemos, ¿no? Ahora bien, el Instituto de Psicología de Berlín o la Escuela de Berlín, los psicólogos estaban interesados también en la relación entre la música y la mente humana, en las diferentes dimensiones, ¿no?, de la mente humana. Entendían que esto involucraría, desde luego, el estudio de muchas sociedades humanas. ¿Por qué? Porque la relación entre la mente y la música no es la misma, dependiendo de la cultura, ¿sí? Y dependiendo de los rasgos pues culturales y sociales, ¿no? Querían entender la naturaleza y estructura fundamentales de la música y su relación con la mente humana, y fueron los primeros que establecieron archivos de fonogramas grabados en cilindros de seda. Es decir, este es el antecedente más inmediato de lo que luego serían las llamadas fonotecas. ¿Qué temas estudiaban la musicología comparada, ¿no?, antes de ser etnografía musical? Bueno, analizaban los sistemas tonales, ¿sí? Existe, por ejemplo, una música que es la música atonal. Esa música atonal es una música que cuando nosotros la escuchamos choca completamente con nuestra estructura cognitiva cultural que tenemos de la música, porque son sonidos aislados, son sonidos que luego nosotros no comprendemos y luego decimos, bueno, ¿qué es eso? O sea, eso es ruido, pero no, es un sistema musical que no se basa en los tonos, sino en los, digamos, que no hay tonos, ¿sí? Un ejemplo de esto es un instrumentalista hindú que se llama Ravi Shankar y que tiene muchos, o que tuvo muchos seguidores en Occidente. Bueno, otro de los aspectos que estudia o que estudiaba la musicología comparada es cómo se modifica la notación musical occidental. Es decir, tenemos nosotros nuestra notación musical que tiene que ver con los cuadernos pautados, con los pentagramas y las notas musicales, pero otras culturas desarrollaron otra forma de escritura musical. También se dedican a estudiar la clasificación de instrumentos musicales. La clasificación que existe sobre instrumentos musicales es el llamado sistema Horn-Borstel-Sachs. Es el sistema más conocido, ¿no?
que se basa en cuestiones de instrumentos de aire o de viento, en metales, en tambores o percusiones, etcétera. Bueno, también estudiaban los instrumentos musicales de otras culturas e intentaban insertarlos en esta clasificación occidental. Estudian también los orígenes de la música, de la música como lenguaje, de la música como parte del trabajo, que tiene que ver la música pues como un aporte o como una profesión, o sea, como un sí, o sea, como trabajo, pues, no como diversión. La música como parte del cortejo sexual, y utilizaban para ello también algunos aportes de la teoría darwinista. Obviamente estudiaban la evolución de la música, también la música africana, porque la música africana tiene características muy peculiares, por ejemplo el hecho de que utilizan puras percusiones, ahí no hay instrumentos de aliento, por ejemplo. El polímetro, ¿sí? Es decir, la manera en cómo se miden, ¿sí? La medición de algunos aspectos musicales, la música y el movimiento, la música polinesia, la música vocal. Y bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la musicología comparada? Bueno, preocupación por la música como un lenguaje universal del comportamiento humano y su relación con los orígenes y evolución de la música y con el lugar de la música en la mente humana. El análisis en laboratorio de las grabaciones auditivas. El campo de estudio o campos de estudios definidos en términos de categorías, trataban de hacer una parcialización de la música en música no occidental, folk, tradicional, oral y bueno, muchas otras, ¿no? Ahora bien, la musicología comparada ignoraba la perspectiva émic, ¿sí? Es decir, no les interesa entender la música desde adentro. Por lo tanto, imponen un marco analítico derivado de la música occidental. Es decir, ellos, como es musicología comparada, ellos comparan la música de otros contextos culturales con la cultura occidental. Preocupación con el evolucionismo y la teoría de los círculos culturales. Y bueno, ¿cómo se da la transición a la etnografía musical? La musicología comparada era fundamentalmente racista, es decir, en términos de que, como ya les decía, trataba de minimizar las producciones musicales diciendo que eran producciones inferiores, ya que la cultura occidental había llegado al grado máximo de desarrollo en términos musicales, ¿no? Por eso la musicología comparada era racista. Pretenden un acercamiento alternativo, o sea, cuando se empieza a dar la transición, la etnografía musical ya va a ser un acercamiento alternativo, desarrollado por antropólogos que trabajan con los indígenas norteamericanos para rescatar las culturas y las lenguas moribundas, sobre todo estos señores que aparecen ahí. Entonces, si se fijan ahí, empieza ya a desarrollarse la perspectiva émic. Empiezan a hacerse estudios de música folk en Europa, además los coleccionistas de música y el desarrollo de teorías de tradiciones orales que mencionaban, ¿sí? Que mencionaban en esas narraciones a la música, empiezan como a poner el énfasis pues en la música. Pero ¿cómo inicia la etnografía musical? Bueno, en los años 50 inicia la llamada Sociedad de Etnomusicología en Europa, donde se va a dar una preocupación por el estudio de la música en la cultura, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la música en la cultura? Y se define como un método de estudio no en términos de tipos de música que deberían estudiarse, o sea, no en tipos de, como lo hacía la musicología comparada, sino en términos de comprender desde la perspectiva émic las producciones musicales de las culturas. Utiliza métodos de investigación antropológicos, observación participante principalmente, y se estudia la música en relación con su contexto sociocultural y se analizan en términos de los procesos que la subyacen, ¿sí? ¿Qué es lo que está debajo, culturalmente hablando, de
de las producciones musicales. Ahora sí se enfatiza la perspectiva EMIC, el aprender la música desde dentro. Y bueno, los principales autores que inician este camino de la etnografía musical van a ser estos señores. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la etnografía musical? Bueno, obviamente la observación participante, cómo implementar la observación participante cuando se estudia música. ¿Cuáles son las funciones sociales de la música en una cultura? ¿Cómo se da la enculturación? Es decir, cómo la música contribuye a que a los sujetos se apropien de su cultura, y la educación musical dentro de las sociedades. ¿Cuáles son los aspectos biológicos y los aspectos cognitivos de la creación musical? ¿Sí? ¿Qué es la psicología musical y la musicalidad? Es decir, ¿cuáles son los aspectos emotivos, emocionales relacionados con la música, con la producción musical, y la musicalidad? Es decir, cómo diferentes sujetos van a tener predisposiciones casi naturales, o así lo piensan ellos desde el punto de vista biológico, hacia el talento musical. Y el sincretismo y la aculturación, es decir, cómo toda la música de una cultura, o todas las producciones culturales, incluidas la música, van a permitir que los sujetos desarrollen identidad en su cultura, ¿no? Ahora bien, para entender un poco de este rollo de la etnografía musical, apareció en los años 90 un concepto que se conoce como música mundial o world music. Hay una firma que es conocida como Putumayo World Music. Es una firma que se dedica a recabar música de todo el mundo, música que no sea occidental, música de culturas andinas, incluso precolombinas, de culturas muy muy remotas, ¿no? Y lo recopila en producciones especiales. Como dice aquí, el surgimiento y el desarrollo comercial de la música mundial en los años 80 y 90 empieza a explotarse, aparecen nuevos problemas, esos problemas van a tener que ver con las formas de clasificar, y aparece un mayor conocimiento de las músicas no occidentales. Ahora bien, la etnografía musical en México. ¿Qué pasa con la etnografía musical en México? Bueno, la etnografía musical en México tiene que ver con la construcción de lo mexicano, de la mexicanidad, y esta se da en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en las películas, en donde comienza a aparecer el charro mexicano, los mariachis, y que se empieza a recuperar las tradiciones culturales de los pueblos, ¿sí? Los músicos clásicos incorporaban temas indígenas en sus producciones. Está el caso de Moncayo, está el caso del fresnillense, bueno, se me escapó ahorita el nombre, ¿no? Y las misiones culturales impulsadas por José Vasconcelos también van a intentar recuperar las expresiones musicales, el indigenismo, ¿sí? La preocupación por las culturas indígenas también rescata las producciones musicales, el folclore. Sobre todo esto se da entre los años 30 y los años 60. Ahora bien, también la creación de fonotecas que se dedican a rescatar la música vernácula. La música vernácula es la música que se graba fuera de contexto. Un ejemplo de esto son los corridos, por ejemplo, ¿no? Que alguien crea un corrido en un contexto específico y luego ese corrido se extrae de su contexto, una persona famosa, un cantante famoso lo graba en un estudio de grabación y se le llama música vernácula. Ejemplo de esto es Vicente Fernández, bueno, toda la gente que se dedica a hacer rescate de grabaciones que se producen en los pueblitos, en los ranchitos, donde hay montones de compositores, ¿no? A partir de 1968 empieza ya el auge, digamos, de manera formal de la música y la etnografía. Radiodifusoras especializadas en transmitir música vernácula o música o folclore específico de regiones del país, etcétera, ¿no? Y en México el world music ha tenido mucho impacto, ¿no? Porque se han dedicado también la gente de Putumayo a rescatar
expresiones musicales de algunos lugares remotos y extraños de México. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos la próxima.